Efectivamente, estamos considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Números, donde ya hemos analizado el capítulo 32, dentro del cual se conservan todas las noticias de la ocupación de las regiones de la llamada Transjordania por parte de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Pero conviene reparar, apreciados hermanos, un pequeño detalle. Fíjese que el texto concede una preeminencia a la tribu de Gad por encima de la tribu de Rubén, exceptuando el primer texto del capítulo 32, en que se menciona siguiendo un orden más frecuente. Leemos en el texto 1 del capítulo 32 los hijos de Rubén, donde Rubén es mencionado primeramente, y los hijos de Gad, donde Gad es mencionado en segundo lugar. Sin embargo, los siguientes textos, dentro del capítulo 32 y de ahí en adelante, la voz cantante, por así decirlo, corresponde a la tribu de Gad. Esta anomalía, fíjese, no ha pasado inadvertida por los primeros copistas y traductores, lo que explica el porqué de los manuscritos samaritanos, como en la traducción siriaca y en varios casos de la traducción griega llamada Septuaginta, se haya alterado el orden del texto hebraico para ajustarlo a lo que es habitual, es decir, que Rubén tenga la preeminencia sobre Gad. Pero déjeme decirle, apreciados hermanos, que históricamente hay datos externos que apoyan y prestan verosimilitud al hecho de que se conceda la preeminencia a Gad sobre la tribu de Rubén. En concreto, se ha encontrado arqueológicamente la estela de Mesa, que es una estela del rey que habla del rey de Moab. Y fíjese que en esa estela de Mesa, encontrada por los arqueólogos, se menciona solo a Gad en esa región. Y llama la atención que en el censo escrito en el segundo libro de Samuel, allá en el capítulo 24, también solo se menciona a la tribu de Gad que en la llamada Transjordania, como que habita la Transjordania. Con esto se concluye entonces que Gad, la tribu de Gad, tenía una preeminencia sobre los hijos de la tribu de Rubén. Fíjese que ahora se acerca el momento de entrar en la tierra prometida. Pero antes de llegar a la frontera natural con el Jordán, ya se habían conquistado unas tierras muy buenas para ganado y los territorios arrebatados a Sejón, rey de Hezbón, ese rey amorreo, y a Og, el rey de Basán, reyes que se mencionaron en el Salmo 136. Y esos territorios ya habían sido quitados y la verdad de que esas llanuras eran muy fértiles y aptas para ganado. Ahora, la unidad del pueblo de Israel, que se viene manteniendo en forma cohesionada desde que salió de Egipto, ahora es amenazada con quebrarse cuando las tribus de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manaset solicitan que se les adjudiquen esas tierras, las cuales son satisfactorias para sus ganados. Y nos preguntábamos acerca de esa decisión de la tribu de Gad, de Rubén y la media tribu de Manaset. Nos preguntábamos, ¿tenían razón o no tenían razón en escoger su heredad en la ribera de acá del Jordán? No, por cierto, en la respuesta, ¿verdad? Porque podríamos decir, ¿dónde estaba la porción de su heredad divinamente ordenada? ¿Dónde estaba la porción de la heredad de Israel divinamente establecida, divinamente ordenada? ¿Cuáles eran los límites que Dios había puesto para la heredad del pueblo de Israel al otro lado del Jordán?
es la respuesta. Vemos aquí entonces una falta de fe por parte de las tribus de Gad y de Rubén y además de la media tribu de Manasés. Una falta de fe en buscar un límite de la parte de acá del Jordán, lugar donde Dios no había establecido heredades para Israel. Y las Sagradas Escrituras nos revela que su conducta de estas tribus estaban regidas por consideraciones personales y mundanas. Y su mirar era tan solo la vista que tenían delante de sus ojos, por lo tanto sus móviles eran móviles carnales. El país de Yesen y de Galaad lo estimaron enteramente según sus propios intereses para estas tribus, sin ningún miramiento al juicio y a la voluntad de Dios. Fíjese que si estas dos tribus y media hubieran mirado simplemente a Dios y a sus promesas con su heredad establecida en la cuestión del establecimiento, el lado de acá de las orillas del Jordán jamás se hubiera ofrecido para ellos. Pero manifestábamos en nuestro estudio anterior, cuando no somos sencillos y sinceros delante del Señor, nos encontramos en circunstancias que suscitan toda suerte de cuestiones. Y el no pasar el Jordán por conveniencia es una de estas cuestiones que a estas tribus le tocó enfrentar. Gad y Rubén eran hombres de corazón compartido y de principios mezclados. Hombres que buscaban sus propios intereses y no las cosas de Dios. La lección, apreciados hermanos, para nosotros es directa. Ante el texto que el apóstol escribió con tristeza, el cual dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, donde se nos expresa que el buscar lo que es de Cristo, dejando de buscar los propios intereses propios de uno, donde el interés sincero se muestra en renunciar a lo propio, por muy loable que sea, por lo de Cristo. Es de gran importancia entonces, apreciados hermanos, que seamos capaces, por la gracia de Dios, de seguir una línea de conducta recta y pisar una senda tan inequívoca que no pueda producir dudas en nuestras vidas, o lo que refleja en nuestras vidas y nuestras decisiones. ¿Qué significa ahora pasar el Jordán? Decíamos que era la representación de la muerte de nuestra antigua naturaleza. Eso es lo que significa pasar el Jordán. La muerte a la vieja vida, a la vieja naturaleza, y la resurrección a un nuevo estado espiritual. El andar en novedad de vida. Eso significa pasar el Jordán, en figura. Esa muerte y resurrección nos introducen en la actualidad a todas las bendiciones celestiales que tenemos en Cristo. Pero hay quienes que siendo hijos de Dios, no solo buscan lo suyo propio, sino que además se contentan en el lado de acá del Jordán, buscando allí las bendiciones divinas. Ciertamente que en el lado de acá del Jordán no están las bendiciones divinas, están al otro lado del Jordán. Olvidando que los límites de la heredad divinamente asignada están al otro lado, donde están las bendiciones celestiales en Cristo. Qué lección, apreciados hermanos, qué lección teníamos aquí en el capítulo 32 que habíamos considerado anteriormente. Teniendo esto en cuenta, entonces, apreciados hermanos, como un telón de fondo,
Les invito ahora a considerar los capítulos 33 y 34 de nuestro libro. Leeremos los dos capítulos en forma completa. Fíjese que el capítulo 33 resume todas las etapas del viaje de Egipto al Jordán. Así que leamos pacientemente lo que el Señor nos dice en su palabra. Capítulo 33 de Números, entonces la palabra del Señor dice así. Estas son las estancias de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto por sus escuadrones, bajo la conducta o conducción de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahvé. Estas pues son sus estancias como arregló a sus partidas. De Ramasés partieron en el mes primero y a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano alta, a ojos de todos los egipcios. Estaban enterrando los egipcios los que Yahvé había muerto de ellos, a todo primogénitos, habiendo Yahvé hecho también juicios en sus dioses. Partieron pues los hijos de Israel de Ramasés y asentaron campo en Sucot, y partieron de Sucot y asentaron en Etam, que está al cabo del desierto, y partieron de Etán y volvieron sobre Pi Hahirot, que está delante de Baal Zephon, y asentaron delante de Milgod. Y partieron de Pi Hahirot, pasaron por medio de la mar al desierto y anduvieron camino de 3 días por el desierto de Etán y asentaron en Mara. Y partieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y asentaron allí. Y partidos de Elim asentaron junto al mar Bermejo, y partidos del mar Bermejo asentaron en el desierto de Sin. Partidos del desierto de Sin asentaron en Dofca, y partidos de Dofca asentaron en Alus. Y partidos de Alus asentaron en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Y partidos de Refidim asentaron en el desierto de Sinaí, y partidos del desierto de Sinaí asentaron en Kibrot Hataaba. Y partidos de Kibrot Hataaba asentaron en Haserot, y partidos de Haserot asentaron en Ritma, y partidos de Ritma asentaron en Rimón Pérez, y partidos de Rimón Pérez asentaron en Libna, y partidos de Libna asentaron en Risa, y partidos de Risa asentaron en Seelata, y partidos de Seelata asentaron en el monte de Sefer, y partidos del monte de Sefer asentados en Jarada, y partidos de Jarada asentaron en Maselot, y partidos de Maselot asentaron en Tajat, y partidos de Tajat asentaron en Tara, y partidos de Tara asentaron en Mitka, y partidos de Mitka asentaron en Hasmona, y partidos de Hasmona asentaron en Moserot, y partidos de Moserot asentaron en Bene Jaacán, y partidos de Bene Jaacán asentaron en el monte de Gidgal, y partidos del monte de Gidgal asentaron en Jotbata, o en Jobbata, y partidos de Jobbata asentaron en Abrona, y partidos de Abrona asentaron en Esión Geber, y partidos de Esión Geber asentaron en el desierto de Sin, que es Cades. Y partidos de Cades asentaron en el monte de Hor, en la extremidad del país de Edom. Y subió Aarón el sacerdote al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Y era Aarón de la edad de 123 años, cuando murió en el monte de Hor. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba al mediodía de la tierra de Canaán, oyó cómo habían venido los hijos de Israel, y partidos del monte de Jor asentaron en Salmona, y partidos de Salmona asentaron en Funón, y partidos de Funón asentaron en Obot, y partidos de Obot asentaron en Hige o Ille Abarim,
y en el término de Moab, y partidos de Ille Abarim asentaron en Dibón Gad, y partidos de Dibón Gad asentaron en Almón Diblataim, y partidos de Almón Diblataim asentaron en los montes de Abarim, delante de Nebo, y partidos de los montes de Abarim asentaron en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó. Finalmente asentaron junto al Jordán desde Bet Jesimot hasta Abel Sittim, en los campos de Moab. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán de Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres pasado el Jordán a la tierra de Canaán, echaréis a todos los moradores del país delante de vosotros y destruiréis todas sus pinturas y todas sus imágenes de fundición y arruinaréis todos sus altos. Y echaréis los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que la poseáis. Y heredaréis la tierra por suerte por vuestras familias. Y a muchos daréis mucho por su heredad, y a los pocos daréis menos por su heredad suya. Donde le saliere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán como aguijones en vuestros ojos y por espina de vuestros costados. Y afligiros han sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Será además que haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjese, apreciados hermanos, que este capítulo 34 del libro de Números nos hablan de las preparaciones para entrar en la tierra de Canaán. La palabra del Señor dice así, capítulo 34 de Números. Y Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra de Canaán, es a saber, la tierra que os ha de caer en heredad, la tierra de Canaán según sus términos, tendréis el lado del mediodía desde el desierto de Sina hasta los términos de Edom. Y os será el término del mediodía al extremo del mar Salado hasta el oriente. Y este término os irá rodeando desde el mediodía hasta la subida de Acrabim, y pasará hasta Sim, y sus salidas serán del mediodía a Cades Bermea, y saldrá a Hazar Adar, y pasará hasta Asmón. Y rodeará este término desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al occidente, y al término occidental os será la gran mar. Este término os será el término occidental, y el término del norte será este: desde el gran mar os señaléis el monte de Hor. Del monte de Hor señalaréis a la tierra de Hamat, y serán las salidas de aquel término de Sedad, y saldrá el término de Sifón, y serán sus remates en Hazar Anán. Este os será el término del norte. Y por el término del oriente os señalaréis desde Hazar Enán hasta Sefam. Y bajará este término desde Sefán a Ribla, al oriente de Ain. Y descenderá el término y llegará a la costa del mar de Cineret al oriente. Después descenderá este término al Jordán, y serán sus salidas al mar Salado. Esta será vuestra tierra por sus términos alrededor. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que heredaréis por suerte, la cual mandó Yahvé que diesen a las 9 tribus y a la media tribu, porque la tribu de los hijos de Rubén según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gan según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés han tomado su herencia. 2 tribus y medias tomaron su heredad de esta parte del Jordán de Jericó al oriente, al nacimiento del sol. Y habló Jehová a Moisés diciendo: estos son los nombres de los varones que os aposesionarán la tierra: Eleazar el sacerdote y Josué hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá: Caleb hijo de Jefone, y de la tribu de los hijos de Simeón, Samuel hijo de Ammiud; de la tribu de Benjamín, Eliab hijo de
Quislón, y de la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buzi, hijo de Jogli, de los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Janiel, hijo de Efod, de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán, y de la tribu de los hijos de Saulón, el príncipe Elisafán, hijo de Farnach, y de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Patiel, hijo de Asán, y de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe de Jaiud, hijo de Selomi, y de los hijos de la tribu de Neftalí, el príncipe Padael, hijo de Ammiud. Estos son los que mandó Yahvé que hiciese la partición de la herencia a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Que el Señor bendiga su palabra. Decíamos que en el capítulo 33 teníamos el resumen de las etapas del viaje desde Egipto hasta el Jordán. Y en el capítulo 34 tenemos las preparaciones para entrar a la tierra de Canaán y la distribución de esa herencia. El primero de los capítulos leídos, nuestro capítulo 33, nos da una descripción admirable y minuciosa de todas las jornadas del pueblo de Dios en su caminar por el desierto. Y es imposible, apreciados hermanos, leerlo sin sentirse afectado profundamente de tanto amor y tantos cuidados que desplegó Dios para su pueblo amado. Y lo desplegó de una manera tan señalada durante el viaje, y Él se ha dignado, Dios se ha dignado de conservar el relato de su pueblo amado desde la salida de Egipto hasta que hubo atravesado el Jordán, desde la tierra de la muerte y las tinieblas al país que fluye leche y miel. Él sabe, se escribió inspiradamente en el libro de Deuteronomio, ya en su capítulo 2, él sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años, y Yahvé tu Dios fue contigo y ninguna cosa te ha faltado. Así fue escrito inspiradamente allá en Deuteronomio capítulo 2. Déjeme decirle, apreciados hermanos, que Dios siempre anduvo delante de ellos, de su pueblo amado, a cada paso del camino, en todas sus aflicciones. Él estuvo afligido. Tuvo cuidado de ellos como una tierna nodriza. No permitió que sus vestidos envejecieran, ni que sus pies se hincharan durante aquellos 40 años. Se resume aquí todo el camino por el cual la mano de Dios les había conducido de una forma paternal y amorosa, tomando cuidadosamente nota de cada fase sucesiva de esta maravillosa peregrinación que el pueblo de Israel, por mandato divino, había hecho. Y de cada sitio en el que se había hecho un alto en aquel gran desierto. Allí está escrito, y allí está descrito. Qué viaje, apreciados hermanos, tenemos aquí del pueblo de Israel, pero qué compañero de camino también tenemos junto a Israel. Y déjeme decirle, apreciados hermanos, que es muy consolador para el corazón del peregrino fatigado y pensar que se está seguro de que cada etapa de su viaje a través de este desierto está marcado por el amor infinito y la sabiduría inefable de Dios, el cual guía a su pueblo amado por un camino recto hacia su propia morada, y que no existe ninguna circunstancia en la vida. Subrayemos bien esa frase, apreciados hermanos. No existe ni una circunstancia en mi vida, no existe un solo ingrediente en mi copa que me toca llevar, que no sea minuciosamente ordenada
y cuidada y guarnecida por el Dios mismo, por el Señor mismo, en mi camino, por este gran desierto. Y esto en relación directa con su bien actual, con el bien actual, esto es una relación directa con el bien actual para nosotros en esta tierra y con la felicidad eterna que Él nos ha prometido. Que nuestro deseo, entonces, apreciados hermanos, y nuestro anhelo sea el andar con Él diariamente, en una forma sencilla, con confianza, y echando sobre Él todas nuestras inquietudes y colocándolas en sus manos. No en vano está escrito en la Escritura, en forma inspirada, el siguiente texto: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con nacimiento de gracias. ¿Y cuál es el resultado? Inspiradamente el autor nos los dice. Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús, como lo dice la epístola a Filipenses en su capítulo 4. Ese es el verdadero manantial de paz y de la bendición que vamos a tener durante este viaje que hacemos en esta tierra, que viene a ser la figura de un gran desierto. Y luego, cuando nuestra carrera en este gran desierto haya terminado y hayamos alcanzado la última etapa, Él nos tomará a fin de que estemos con Él para siempre. Qué solemne es este capítulo 33 entonces del libro de Números, en que se enumera cada uno de los detalles de cada uno de los pasos, de cada una de las fases que el pueblo amado de Dios hizo a través del desierto. Y no es así en el día de hoy. ¿Acaso Dios no tiene conocimiento de cómo su pueblo amado en el día de hoy pasa a través de este mundo que es el gran desierto que nos toca atravesar, y no está determinada cada fase, cada circunstancia, cada oasis? Él estuvo afligido con el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel se afligió, y Él no se aflige cuando nos afligimos. Oh, apreciados hermanos, allí están las promesas divinas en la Escritura. En el capítulo 34 nos da la heredad tal como la mano de Yahvé la había trazado. Todos los términos, todos los límites de la heredad para su pueblo amado al otro lado del Jordán. La misma mano que había dirigido las jornadas fase a fase con un amor y con una dedicación paternal como una nodriza, esa misma mano entonces fija aquí ahora los límites de la morada del pueblo de Dios. Pero déjeme decirle que Israel, al menos una parte, 2,5 tribus, no consideraron pasar el Jordán y buscaron las bendiciones de Dios fuera de los límites de la heredad que Dios había establecido. O que no te pase eso a ti tampoco, en que buscas las bendiciones de Dios fuera de los límites de la heredad en que Dios ha prefijado en el día de hoy para el creyente en Cristo. Además, para Israel se les mandó a conquistar toda la tierra de heredad que Dios le había dado. Pero ellos nunca tomaron posesión de la tierra completamente, tal como se les había otorgado.
tomaron posesión más que una parte de esa tierra heredada y prometida. Pero déjeme decirle, bendito sea el Dios, pues el momento se acerca en la cual la simiente de Abraham entrará en plena y perpetua posesión de aquella heredad. Y Yahvé cumplirá ciertamente todas sus promesas e introducirá a su amado pueblo a todas las bendiciones que están aseguradas por su alianza eterna que hizo con ellos. Y déjeme decirles, apreciados hermanos, que para el pueblo de Israel ni una jota, ni un tilde de cuanto él ha dicho faltará. Sus promesas son en el sí y en el amén para Israel. Pero de igual manera, apreciados hermanos, ni una jota, ni un tilde en cuanto Él ha prometido para su pueblo amado en Cristo en el día de hoy, faltará. Porque sus promesas son en el sí y en el amén, en Jesucristo, el cual es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.